Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo va? La clase la grabo. El que está preguntando, las grabo. Se arrancó con todo, ¿eh? Bueno, gracias a todos los que les gustó la música. Sí, mal. Nos vamos a poner cada clase más heavy, así que prepárense. Caníbal Cops. Y cerramos. Sí, vayan tirando playlist. Pantera, próxima clase Pantera. Bueno, arrancamos. Hoy vamos a hacer una introducción del módulo de base de datos. Bien, ahí sí dice también. Vamos a ir 6 pistols, vamos a ir anotando. Bueno, entonces, felicitaciones por el esfuerzo a los que hayan llegado hasta acá. Se pone cada vez más interesante el curso. Estuvimos en el módulo de pseudocódigo, que fue un módulo bastante básico para aprender a programar. Ya en base de datos no es básico, sino que es a nivel avanzado, digamos, porque no se puede aprender pseudocódigo en base de datos. Aprendemos directamente a manejar una base de datos y a crear una base de datos. Entonces ahora terminamos con la introducción de pseudocódigo y empezamos ya en un módulo que tiene que ver mucho con el trabajo de un desarrollador, que es el de manejo de base de datos. Auspician este módulo Provincia del Chubut, a través de su gobernador y su ministro de producción, Leandro Cavaco. Certifica la Universidad de Chubut, auspicia al municipio de la capital provincial pujante de Chubut, Rawson City, y en suma colaboración de la Cámara de Tecnologías y Comunicaciones del Valle Interior del Río Chubut. Todo esto financiado por el Consejo Federal de Inversiones, que es el que ha logrado este curso. Bien, entonces, hoy arrancamos con el módulo base de datos, vamos a hacer una pequeña introducción. Igualmente yo les dejé, el que quiere ir investigando, le dejé lo que primero vamos a hacer el primer mes, es un poco de ingeniería de software que se llama, que trata de cómo diagramar una base de datos, cómo crear una base de datos, primero de forma lógica, digamos, a través de un diagrama, y después vamos a entrar a crearla en los fierros, digamos, desde un manejador de base de datos. Yo ya le dejé en el Classroom, si quieren ir miroteando, el SQLDBM, que es para crear el diagrama de base de datos. Después ese diagrama se lo puede pasar a código directamente o escribirlo también. Así que el que lo quiere ir mirando, hay tutoriales del SQLDBM, mírense algún tutorial, créense una cuenta, es online. Hoy en día, ¿qué es un servicio web? Los que están en la carrera de la Tecnicatura de Software, que sé que hay varios, un servicio web es un servicio en la nube. En el laboratorio de programación de la Tecnicatura de Software, que se dicta en la Universidad del Chubut, por ejemplo, estamos usando un compilador de lenguaje C que es en la nube, es decir,
Bien, SAS. Hay uno Marcelo Pérez, hay uno que sabe. Sí, servicios en la nube. Estamos usando un compilador, es decir, en vez de tener instalado el PCIN en nuestra computadora, usamos un compilador que se accede desde una página web. Los servicios web se acceden desde un navegador. Entonces, en el laboratorio de programación, a ver si hay alguno ahí del laboratorio de programación que diga presente. Bien, Gisela Jara. Ahí hay una. Iñaki, bien. Sofía, genios, capos totales y capas. Bueno, los chicos y chicas del laboratorio de programación estamos usando un compilador en la nube, es un servicio web que, es decir, no instalamos nada en nuestra computadora, sino que abrimos un navegador y ahí tenemos el compilador. Lo mismo vamos a hacer con base de datos, por lo menos en la primera parte. Vamos a usar un diagramador de base de datos de entidades que es en la nube, es un servicio que está en un servidor, se dice en la nube, pero es un servidor que está en internet. Son servicios web. Justamente es lo que más se usa actualmente. Servicios en la nube o servicios web. Este SQLDB, que es el diagramador entonces, que ya le puse en el Classroom, es un servicio web porque abro un navegador, accedo y ya lo puedo usar. Inclusive van a ver que ustedes pueden guardar los diagramas y quedan ahí en la cuenta que se crean en la nube, en el servicio. No tienen que instalarse nada en la computadora. Después, cuando hacemos el WAM, ahí sí lo vamos a tener que instalar. Debe haber alguno en la nube seguramente, pero bueno, vamos a usar hasta que averigüe de alguno, vamos a usar, o vamos a ver después cuando empecemos. Por lo pronto, SQLDBM ya lo tienen, pueden ingresar, no tienen que instalarlo, nada. Ingresan a esa página, se loguean con un correo o Google y ya lo pueden usar y todos los diagramas que creen van a quedar guardados ahí o lo pueden descargar en su computadora. Pero no tienen que instalar nada. Esa es la idea a futuro, los desarrolladores no tengan que instalar nada en su computadora, sino que puedan programar directamente sobre internet. Entonces, ¿qué pasa? Se me cortó la luz, no pierdo nada porque estoy en un servidor web. O se me quemó la computadora, se me rompió, le tiré Fernet encima, no pasa nada porque nuestra aplicación es un servicio web que se guarda en la nube. Yo no tengo es independiente del dispositivo que estoy usando. Es lo que se viene usando cada vez más y eso permite tener todo centralizado en servidores de altas prestaciones que nosotros jamás vamos a comprar una computadora como el servidor que usamos. Entonces, si necesitamos potencia no me sale la palabra, pero potencia de ejecución o de datos, la tenemos en un servidor que sale cientos de miles de dólares contra una computadora de $1000. Entonces, por eso usamos un servidor de cientos de miles de dólares que está en la nube y que yo puedo acceder y crear ahí mis sistemas, mis bases de datos, y me desligo de tener una computadora poderosa para poder programar. Eso es la idea de tener todo en la nube o en servicios web y que también les pasa a las empresas o a los organismos. Bien, entonces acá tenemos al señor programador, muy nerd, que nos está mostrando, ahí nos está presentando un servidor, justamente lo que venía hablando, que está en la nube. Ahí está en la nube y que se puede acceder desde cualquier parte del mundo. Es decir, yo ahora cuando nosotros y nosotras, cuando empecemos a usar el SQLDBM, ustedes van a guardar ahí su diagrama en la nube y cuando se vayan de vacaciones a Cancún, van a poder entrar en una tablet y desde Cancún
ver su diagrama de base de datos. ¿Por qué? Porque está en la nube. Es independiente desde donde me conecte. A Internet me puedo conectar desde cualquier parte del mundo. Lo único que tengo que hacer es loguearme. Nombre de usuario, contraseña, me logueo e ingreso al sistema web. Por eso vamos a ver la importancia esta de tener un usuario y contraseña siempre para todos mis servicios. Por eso ahí está el señor está mostrando que arriba un servidor y que se accede desde cualquier lugar del planeta, un servidor que está en la nube. Bueno, una base de datos, vamos a ver un poco de conceptos así muy generales hoy para que tengan una leve idea de qué se trata, algún lenguaje técnico. Es una colección, una base de datos es una colección de datos relacionados entre sí. Representa algún aspecto del mundo real, es una colección lógica de datos coherentes y tienen un propósito específico. Por ejemplo, yo tengo un maxi kiosco cerca en el centro de Rawson. Voy a poner un maxi kiosco y quiero crear una base de datos. Como dice el curso de servicios web, me voy a hacer yo mi base de datos y mi sistema que accede a la base de datos. Básicamente un sistema accede a una base de datos. Después con esos datos puede hacer alguna tarea, como por ejemplo, estoy en mi maxi kiosco. Yo quiero y cargué un listado de proveedores. Ahora quiero listar los proveedores que son de Treleu, por ejemplo, que me venden chicles. Entonces voy a tener mi base de datos con una tabla proveedores y en esos proveedores voy a tener los que son de Rawson, los que son de Treleu, los que son de Puerto Madryn. Y después voy a tener los precios de las golosinas. Voy a tener distintos precios de chicles y golosinas y quiénes son los proveedores. Entonces yo puedo necesitar un listado de quién me ofrece el chicle más barato, un proveedor de qué localidad es, así lo puedo contactar. Y puedo tener en mi base de datos los clientes que me vienen a comprar o que me pueden hacer pedidos. Por ejemplo, puedo hacer un maxi kiosco donde el cliente puede hacer pedidos de alfajores, chicles, entonces yo le armo el paquetito y después lo paso a buscar. Por eso se dice que son una base de datos, son datos relacionados, porque tienen una lógica en común. Por ejemplo, la venta de un maxi kiosco. O puede ser de una obra social. Los afiliados de una obra social, voy a tener afiliados, voy a tener médicos que atienden con la obra social, voy a tener centro de atención, afiliados por localidad, voy a tener afiliados por edad, o si son jubilados, o sea, si son pasivos o activos. Un afiliado activo es alguien que está trabajando, un pasivo es alguien que ya se jubiló. Es decir, tengo mi base de datos de obra social y los datos entre sí están relacionados. Afiliados, médicos, jubilados, pasivos, activos, consulta de prestaciones, precio, costo de las prestaciones, estudios, etc. Otro ejemplo, no sé, por ejemplo, en la escuela, quiero hacerle la base de datos a la escuela. ¿Qué voy a tener? Alumnos, voy a tener docentes, voy a tener materias. De los docentes voy a tener el directivo, administrativos, secretarios. Voy a tener, si es privada, una escuela privada, voy a tener un costo de la cuota mensual, costo de una matrícula. Si es una universidad online a distancia privada, voy a tener parciales, finales, también alumnos, docentes, costo de la matrícula, etc. Por eso se dice, como dice ahí, base de datos relacionados
porque entre sí tienen alguna lógica, alguna relación. Es una colección de datos que tienen una lógica entre sí, por eso el concepto que está ahí de base de datos. Bien. Bien. Tenemos un concepto un poquito más técnico, el DBMS, Database Management System, Sistema de Administración de Base de Datos, que sería, permite definir la estructura de datos a almacenar, es decir, ¿qué vamos a almacenar? Alumnos, médicos, clientes, golosinas, definir qué vamos a almacenar. Proveen mecanismos de manipulación, es decir, necesito ingresar un nuevo, dar de alta a un médico, necesito darle de baja porque ya no presta más servicio en la obra social, necesito actualizar el coseguro, no, en realidad el coseguro no existe, pero bueno, necesito actualizar el costo de una prestación. ¿Qué más? Proveedores, tengo un proveedor que se mudó, tengo que actualizar la dirección del proveedor, ingresar un proveedor, eliminar un proveedor. Esos son los mecanismos de manipulación. Y el DBMS se encarga de garantizar la fiabilidad de la información almacenada. Es decir, que si yo quiero listar los proveedores que son de Rawson, no me va a aparecer un proveedor que es de Treleu, porque estoy listando lo de Rawson. Si yo construyo bien mi base de datos, después puedo hacer consultas fiables. Y manejan la concurrencia de usuarios accediendo a una misma base de datos. Es decir, yo no voy a hacer una base de datos para acceder yo solo. Bueno, sí, la puedo hacer en realidad. Pero en teoría, si es un servicio web, van a acceder varios a esa base de datos. Si yo lo pongo en la web, es para que la accedan, en teoría, muchas personas. Por ejemplo, si pongo la base de datos de prestadores de la obra social, el afiliado va a querer conectarse a la base para ver los prestadores que hay en Rawson, capital de nuestra pujante provincia, por ejemplo. Entonces, yo le tengo que dar acceso al afiliado para que pueda ver los prestadores que hay en Rawson, para que pueda hacer atender. Esa es una manipulación. Tengo distintos niveles de acceso a base de datos. Tengo el acceso de administrador, que es básicamente el que manipula los datos, crea, elimina, actualiza, etc. Y tengo acceso que solo pueden visualizar. Por ejemplo, ustedes no pueden actualizar el panel de Classroom. ¿Por qué? Porque son alumnos. Los docentes sí podemos cargar material, pero ustedes solo pueden acceder para bajar y tienen un apartado que sí se le permite devolver un TP. Pero ustedes son usuarios de consulta de Classroom. Nosotros los docentes somos administradores porque podemos cargar información, apuntes, videos, porque somos los administradores. El administrador de base de datos puede hacer todo eso. Ustedes hasta que no termine el curso van a ser solo usuarios. Bueno, y ahí en la lógica entonces tenemos el cilindro lila, serían los datos. El DBMS es el manejador de datos, el sistema de administración. Hace llamadas, system calls, llamadas de sistema a los datos. Traigo los datos, ahí en el data, en el punto 3. Y las llamadas y devoluciones son a través de estamentos o consultas SQL. SQL significa sistema de lenguaje de consultas, una cosa así, más adelante está. Son consultas estructuradas que hacemos en una base de datos. Por ejemplo, esa, tráeme todos los prestadores que son de Rawson o de Puerto Madre. Esas son consultas. Tomen SQL como consultas. En realidad es un poco más
grande el concepto, pero tome que como que son consultas a una base de datos. Bien. Bueno, funciones del manejador de base de datos. DB es database o base de datos. MS, sistema manejador de base de datos. Bueno, un poco resumido de lo que vamos a ver. Metadatos. Los metadatos van en las páginas web, son llamadas, digamos, accesos que pueden ser a base de datos. Construcción de base de datos. Vamos a construir desde cero una base de datos. Manipulación una vez que construimos y cargamos los datos. Compartir datos, cómo publicar esos datos para que lo vean otros usuarios. Consultas. Transacciones. Bueno, consultas es lo que les comenté recién. Transacciones para acceder a la base. Protección, que no entre algún desubicado o borrarme datos. Tengo que proteger. Tengo que crear niveles de seguridad para que no entren y me borren datos. Y un mantenimiento, por ejemplo, actualización de precios, puede ser un mantenimiento, ver las consultas, borrar consultas que ya no uso, cuestiones así, mantenimiento. Fijarse que la base de datos esté online, que se pueda acceder, hacer un backup de base de datos, es un mantenimiento, y cuestiones así. Bueno, los sistemas de base de datos pueden ser centralizados, servidor instalado localmente en nuestra computadora, viejo, ya eso se usa cada vez menos, y en la nube, o distribuido que se le suele llamar, es que está, por ejemplo, Facebook. Facebook tiene su base de datos, es un sistema distribuido porque están en Internet, lo que llaman la nube, distribuidos por todo el mundo. Probablemente, como nosotros estamos en Latinoamérica, tenga base de datos en Argentina, en Brasil, en Chile, Colombia, Venezuela no. Es decir, tiene servidores de base de datos locales para acceder a nuestra página de Facebook o de Instagram. ¿Qué tal, Nando? Disculpas, buenas tardes. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Hay alguna diferencia entre distribuidos y descentralizados? Distribuidos y descentralizados, digamos que es lo mismo. Bien. Centralizados, o sea, acá estamos hablando de centralizados en una sola computadora y del otro lado sería descentralizado. Bien. Descentralizado y distribuido. ¿Por qué? Porque si tuviera un solo servidor de Facebook en Estados Unidos, imagínense que se le quema ese servidor, en realidad es una granja de servidores, se le quema eso, o vino Putin y le tiró un misil nuclear y destruyó la base de datos de Facebook de Estados Unidos, ya no tendríamos más acceso perdimos nuestra base de datos, perdimos nuestros perfiles de Facebook e Instagram. Por eso es descentralizado y distribuido, porque Facebook tiene servidores en Brasil, tiene en Argentina, en Chile, está distribuido por todo el mundo. Es decir, probablemente nuestros perfiles no van a estar en China, van a estar acá en Buenos Aires, pero sí en Estados Unidos tiene su sistema, digamos que todos los datos terminan allá. Acá, en los distintos países hay una especie de caché, están cacheados nuestros perfiles, pero en Exacto. realidad están todos en Estados Unidos. Todo lo que es Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, no sé si está en Estados Unidos o en China, no sé, pero calculo que también en Estados Unidos. Casi todos los servicios de redes sociales están en Estados Unidos. La gran mayoría que utilizamos hoy en día. Y después están cacheados, es decir, distribuidos en los distintos países, como Argentina, donde van a estar nuestros perfiles. O nuestros correos de Gmail. Nuestros correos de Gmail están en servidores de Google en Estados Unidos. Y están cacheados en distintos servidores de Argentina, Brasil. ¿Para qué? Para tenerlos más cercanos. Para no tener que ir a abrirme el correo en un servidor de Estados Unidos, sino que está más cerca.
Para que tengan idea, la velocidad de Internet, es decir, de Internet a través de fibra, es alrededor de 180.000 kilómetros por segundo viaja la información a través de un cable de fibra. Es decir, hoy le estábamos viendo justo eso. El mundo, dar una vuelta al mundo son alrededor de 50.000 kilómetros que tiene el planeta Tierra. Es decir, que los datos por fibra pueden girar 3 o 4 veces por el mundo en un segundo. Es decir, nuestro dato que enviamos y va a internet en la fibra óptica da 4 veces la vuelta al mundo en un segundo. Para que tengan una idea de la velocidad en que viajan los datos por internet. Por eso es la gran autopista de banda ancha y velocidad, porque la información viaja muy veloz, casi a la velocidad de la luz, a través de una fibra óptica. Es decir, vamos y venimos a Estados Unidos 10 veces en un segundo, prácticamente. Bien, entonces, sistemas centralizados en nuestra computadora, no lo usamos más. Igual para este curso lo vamos a usar porque estamos aprendiendo. Y descentralizado cuando está todo en internet y distribuido. Bueno. Y acá lo que tengo... todos me están escuchando, ¿no? Bien. Entonces, acá lo que tenemos es el modelo de diagrama de base de datos. Es algo así, como se ve ahí. Es un modelo que se llama entidad-relación, que es ese de ahí arriba. Y después hay otro modelo, que es el que está ahí abajo, que se llama orientado a objetos, que es el de ahí. Si yo voy a ver si lo puedo hacerle zoom. Bien. Fíjense ahí, lo que nosotros vamos a empezar a crear, nosotros vamos a hacer primero lo que se llama una ingeniería de software o de base de datos, que justamente trata de crear esto. Bien, acá tenemos, por ejemplo, un diagrama de base de datos de un torneo de fútbol femenino. ¿Está bien? Se creó la liga de fútbol femenino en Chubut y vamos a las chicas, vamos a crearle una base de datos para ver los torneos online. No ver el video del partido, sino para ver las posiciones, las fechas, en qué estadio van a jugar y esas cuestiones. Entonces vamos a tener, para hacer el torneo, la base de datos del torneo de fútbol femenino, vamos a tener un campeonato, Liga de Fútbol Femenino de Chubut, vamos a tener equipos, jugadores o jugadoras en este caso, y vamos a tener partidos. En los partidos van a intervenir 2 equipos, como en todos los partidos de fútbol, que van a jugar en un estadio, en una hora determinada, van a tener un árbitro, por ahí debe estar el árbitro, y si no está, porque nos falta. En ese partido, ¿qué va a pasar? Pueden expulsar a una jugadora, la pueden amonestar, hay que registrar la cantidad de goles por partido, quiénes son los jugadores, que estén en regla, que estén fichados, que no tengan amonestaciones. Bueno, este sería un modelo de base de datos bastante complejo, no lo vamos a llegar a hacer porque implica mucha lógica. Tener que llevar todas estas cuestiones es mucha lógica, que nos va a llevar a hacer esto, nos puede llevar hasta que quede bien varios meses, porque es una lógica bastante compleja la de un torneo. Pero bueno, es un ejemplo de lo que pueden llegar a ser un modelo de entidad-relación de base de datos. Y después tenemos otro modelo ahí abajo. A ver, si lo bajaron. Bien, acá tenemos otro modelo. Se nos fue. Ahí. Que es... Bueno, no muevo. Después lo arreglo.
Este es el modelo orientado a objetos, que es similar, pero tiene otra lógica. Después van a ver algo de objetos en la última materia. Cuesta entender, pero bueno, van a tener. Bueno, en este caso, el que objetos en programación se dice que todo es un objeto. Un colectivo es un objeto, un chofer es un objeto, un asiento es un objeto, también un pasajero es un objeto. De eso se trata modelo orientado a objetos, todo es un objeto. Bueno, y acá tenemos, bueno, un poco más complejo de entender, tenemos, bueno, eso, una base de datos de un sistema de transporte, un medio de transporte, un alquiler, por ejemplo, un alquiler, tiene un conductor, bueno, el medio de transporte tiene ruedas, puede ser un auto, una moto, va a haber un viaje, ese viaje va a tener una ruta, por ejemplo, de Rawson a Playa Unión, ese va a tener un costo esa ruta, y así, etcétera. Bueno, son todas cuestiones, entonces, que nos interesa registrar de acuerdo a lo que querramos hacer, ¿está bien? Entonces, en pseudocódigo veíamos cómo aprender a programar. Ahora ya estamos viendo algo más interesante, que es cómo hacer una base de datos dependiendo qué querramos nosotros registrar. Por ejemplo, hay un torneo de fútbol o una base de datos para una empresa de transporte de colectivos, supóngase. Entonces, lo primero que vamos a hacer es diagramas de este tipo. Nosotros vamos a usar algo similar al primero, modelo entidad-relación se llama. ¿Por qué entidad? Porque cada diagrama de estos es una entidad y esa entidad tienen relaciones. ¿Ven que están unidas por unas pseudo flechas? Esas son relaciones. Es decir, cada entidad de esta está relacionada entre sí. Por ejemplo, un jugador va a jugar en un equipo. Y a su vez, el equipo está en un torneo. Ese torneo tiene partidos. Entonces, las entidades entre sí están relacionadas. De eso se trata modelo entidad-relación de base de datos, y es lo que vamos a aprender a usar. Cómo crearla y cómo relacionarla entre sí. Vamos a ver ejemplos más básicos, no vamos a ver esto porque son más complejos y nos llevaría 4 meses tratar de lograr un diagrama por el estilo. Recuerden que esto es un curso, no es una carrera. Si ustedes quieren ser programadores en serio, anótense en la tecnicatura de software que tiene la Universidad del Chubut, que hay varios compañeros de ustedes están anotados y están haciendo la carrera. Lo bueno de haber terminado, si terminan este curso y se anotan en una carrera de software, como puede ser la tecnicatura de la Universidad del Chubut, ustedes ya van a saber programar, van a tener una idea bastante acabada de lo que es programación de base de datos, de lo que es el lenguaje pseudocódigo, de lo que es un lenguaje más avanzado como Java. Es decir, ustedes pueden salir programadores de acá, pero con las 2 clases semanales no alcanza. Ustedes tienen que ponerse en su casa, leer manuales, tutoriales, ponerse a practicar, y ahí puede ser que en 6 meses sean programadores, pero con estas 2 clases semanales temo decirles que no alcanza. Nosotros le damos las bases. Si ustedes por su lado practican, bajan manuales, ven tutoriales, entran en House of Code o alguna de esas páginas que enseñan, ustedes tienen que ampliar. Con este cursito básico no les va a alcanzar para salir programadores. Tienen que ponerle por su cuenta un empeño. O pueden ser que estén trabajando en algo similar, entonces bueno, sí les puede servir. Pero no piensen que con 2 clases semanales van a ir a buscar un trabajo. Sí podrían, pero le tienen que poner más horas ustedes por su cuenta para lograr eso. Con estas bases, más horas por su cuenta que ustedes le pongan, sí, tranquilamente podrían ir a buscar algún trabajo. Porque hay muchos trabajos que no le piden tener título,
pero sí saber. Es decir, los trabajos hoy en día les toman un examen. Si saben programar, queda. Si no saben, no quedan. Ya para programar ni siquiera están pidiendo título hoy en día. Pero sí, para poder rendir un examen para un laburo, un test que nos hacen, y sí, tengo que tener una carrera de programación, me tiene que gustar mucho y tengo que estar todo el día en la compu programando. Y ahí, bueno, por ahí no tengo un título, pero estoy todo el día programando, entonces, bueno, sé, soy autodidacta. Vamos a ir haciendo paso a paso de cómo crear las estructuras. Lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, básicamente esto es lo que vamos a hacer. Modelo de entidad-relación, que es justamente es un elemento básico de la vida real. Puede ser existencia física o existencia conceptual. Por ejemplo, una jugadora del torneo va a ser física, va a ser una persona. Un torneo va a ser algo conceptual. No puedo tocar un torneo. Un partido, no lo puedo tocar. Es algo conceptual. Sí, los físicos son las jugadoras, el árbitro, el estadio. Esas son de existencia física. Lo demás, lo que no puedo tocar, es conceptual. El precio de una entrada no lo puedo tocar a un precio. Es algo conceptual. Lo que yo agarro es la entrada, pero no es el precio en sí, no lo puedo tocar. Bien. Ejemplo de entidad, por ejemplo, bueno, lo que estuvimos viendo, jugadora, torneo, estadio, del campeonato, de ese ejemplo que le di. Hay otros ejemplos, un artículo, un repuesto, un auto, un rodado, un cliente, un proveedor. Y después vienen incidentes. ¿Qué pasa? Entre estas entidades empiezan a haber operaciones entre sí. Por ejemplo, en una empresa aseguradora seguramente va a tener siniestros, que van a ser los choques o los robos. O me rompieron el vidrio del auto. ¿Está bien? Esos son siniestros. O en una maxi kiosco, o cuando voy a la farmacia y se equivocó la cajera y o en un supermercado tiene que anular una venta porque se equivocó. O me quedé sin plata y tengo que llevar la mitad de lo que estaba llevando en el supermercado. Entonces tengo que decir, no, sacame esto porque no me alcanza la plata. Tiene que anular esa venta o tiene que anular algunos artículos, sacarlos de ahí. Bueno, son todas operaciones que van surgiendo entre las entidades de mi base de datos, y esas son las que yo me tengo que saber o imaginar que van a pasar, o me la tiene que decir el que me pidió la base de datos. Y bueno, son las interacciones, similar, una compra, una base de datos de un maxi-kiosco que tengo que registrar una compra, o un pedido, o una venta. ¿Bien? Son interacciones que voy teniendo con la base de datos. No hago una base de datos para tenerla, ay, qué linda me quedó mi base de datos y la tengo ahí en la nube. No. Hago una base de datos para registrar cosas, compras, ventas, pedidos. Los que no aprobaron el módulo de pseudocódigo ya lo registramos y lo dimos de baja. ¿Está bien? Porque no entregaron 2 TP seguidos. Entonces, ¿qué hicimos? Entramos al Classroom y le dimos de baja. En realidad, lo que hizo el Classroom es ir a la base de datos de Classroom y los sacó, es decir, los sacó de la entidad alumnos. A los que no entregaron 2 TPs, los sacó de la entidad alumnos y ya no son más alumnos. Esa es una operación de base de datos que se hace desde el Classroom. Es decir, es transparente. En realidad yo no lo saqué. Esa fue Magda y Matías Reynoso que eliminaron gente. Así que a ellos reclámenle. Yo le dije, dejen a todos, pero ellos no. Dijeron, no, vamos a borrarlos. Y los sacaron. Así que vayan su reclamo a ellos. Bueno, por ejemplo, esa es una integración con la base de datos de Classroom, que es transparente al usuario. Magda no fue a la base de datos
con una consulta y le hizo un delete de los alumnos que no habían entregado 2 TP. No, lo hizo desde un formulario ahí de Classroom, lo fue tildando y le puso eliminar. Esas son, eso se tiene que lograr con una base de datos, que sea transparente al usuario, porque ustedes cuando creen la base de datos no se la van a dar al dueño Masikiosco y le van a enseñar lenguaje SQL o pseudocódigo para acceder a la base de datos. No, ustedes le van a hacer un lindo formulario o un lindo que se llama ADM de acceso a la base sin que el usuario tenga que saber programar ni cómo acceder a la base de datos. Ustedes se lo van a hacer. Entonces, lo que sí van a programar es el formulario, que lo van a ver en el último módulo, un lindo formulario para que el usuario que no sabe nada de programación y base de datos pueda acceder a sus datos y a las actividades que necesita hacer con la base de datos que nosotros le creamos. Dice, responder, ¿cuáles son las entidades del caso de estudio? Bueno, capaz que viene atrás. Acá, bien. Bueno, por ejemplo, acá tenemos. Me perdí. Bueno, las entidades, bueno, está preguntando cuáles son las entidades. Artículo, repuesto, rodado, cliente, proveedor. Esas son las entidades. Cosas tangibles. Y abajo no son, serían relaciones. Siniestro, anulaciones de venta, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Sí, vamos a crear desde cero una linda base de datos. Así van y se la muestran a su mamá y a su papá para que, o ustedes cuando vean cuando empiecen a usar el SQL DBM, que está muy lindo, déjenlo abierto en una computadora y van a decir, uy, miren qué está haciendo, qué estará haciendo, es un programador de base de datos. Si quieren lograr la admiración de una chica o de un chico, déjenle abierto ahí el SQL DBM y van a, oh, está programando. Si vamos a usar MySQL. Bien, atributos. Una entidad tiene atributos, que vamos a ver cuáles son. A ver, yo no me quiero ir mucho porque le estoy dando conceptos. Bueno, igual sí, vamos a hablar un poco más, sí. Porque son muchos conceptos para una sola clase. Ustedes venían copándose con pseudocódigos y yo se lo estoy cambiando y a partir de ahora estamos viendo conceptos nuevos. Bien, entonces ya hablamos de entidades. ¿Qué era una entidad? Un cliente, un proveedor, un aula, un alumno. Esas son entidades. Es decir, cada diagrama que habíamos visto es una entidad, que puede ser un alumno, una entidad, un profesor, una entidad y un aula. Ahí tenemos un aula. Ahí tenemos entonces una entidad. Esa es el aula del laboratorio de programación de los miércoles y viernes. Bueno. Entonces, y cada entidad aparte tiene atributos. ¿Qué son los atributos? Por ejemplo, alumno, ¿qué va a tener? Un número de legajo. Va a tener una edad. Va a tener un número de materias aprobadas. ¿Qué más va a tener? Va a decir si es hombre o es mujer o otra cosa. ¿Qué más? ¿Qué más puede tener? A ver, un alumno, ¿qué atributos puede tener? A ver, díganme ustedes. Bien. Como dice Susel, son características. Edad, un alumno va a tener una edad. ¿Qué más? DNI. Va a tener un promedio. El alumno generalmente necesita saber el promedio. Estatura no. Para alumno no es necesario. Bueno, notas, materias aprobadas, si está regular o no, qué cursos está cursando, si es regular tiene que estar cursando, datos personales, domicilio, dónde vive, en qué localidad, qué carrera está cursando. Esos son atributos de alumno. Es decir, el nombre de la entidad va a ser alumno.
Sería el título del diagrama. Bien, Melina, exacto. Ponemos, bien, Meli es una censista. Si querés pasar a censarme por mi casa, te espero con mates. Un mate para cada uno, no te voy a compartir mi mate. Justamente de ahí. El censo necesita una base de datos. Si ustedes entraron a censarse, van a tener un formulario que le hace un montón de preguntas. Ese formulario se guarda en una base de datos, que está en un servicio web, que está en la nube. Entonces, ¿qué va a guardar ese formulario? Su domicilio, su edad, integrante de la familia, si tengo trabajo, si estudio, si tomo birra con los muchachos de la esquina. ¿Qué hago? Bueno, eso no. Pero ¿qué hago? Todas esas cosas va a censar un censista. Y si el censo sería tecnológicamente o 4.0, el censista vendría con una tablet. Vendría con una tablet y ahí iría cargando directamente los datos en la tablet y cuando le pone enviar, se envían y automáticamente quedan registrados en la base de datos. Como el censo pasa el censista en papel, hay que esperar que ese papel lo lleven a los centros de carga y ahí recién se va a subir al servidor. Yo una vez hice un sistema de atención hospitalaria, hace varios años atrás, que justamente le dábamos una tablet a cada médico, auditor, y el auditor iba con la tablet y cargaba los datos de los pacientes que estaban internados, bueno, edad, patología, si se murió o no se murió, todavía seguía internado. Todas esas cuestiones las cargaba en la tablet y cuando tenía un lugar con conexión le ponía enviar y se enviaban todos los datos automáticamente que había cargado. No tenía que ir con papel, llenar un papel y después sentarse en la computadora, no. Era automático por la tablet. Como lo que pueden hacer ustedes si se censan, hagan el censo, bueno, y eso es un servicio web que se carga en algún servidor de Nación, que está en Buenos Aires seguramente. Bueno, esa base de datos que va a tener persona, censista, que es el flaco o la flaca que me vino a censar, va a tener localidad, provincia, ¿qué otra cosa puede tener? Bueno, y todos los atributos de la persona que censé. Bien, sí. El hospital italiano es uno de los más actualizados en cuanto a sistemas de acceso, sistemas de servicios web. Aparte, el hospital italiano utiliza inteligencia artificial, utiliza un montón de cosas que hace punta realmente. El hospital italiano es un modelo en cuanto a tecnología y a software. Inclusive vende sus sistemas a otros países. Utiliza inteligencia artificial para dar turnos, o sea, los genera solo a los turnos. No hay un médico tiene que dar un turno, sino los genera automáticamente, hace cosas maravillosas. Ojalá alguno de ustedes vaya a trabajar al hospital italiano. Y como hoy son trabajos home office desde nuestra casa, probablemente podrían terminar trabajando tranquilamente para el hospital italiano si son buenos y estudian y practican. Bueno, entonces esos son los atributos. Ahí en el ejemplo el aula va a tener un número de aula, si está en un piso, en qué piso está, un ancho, por ejemplo, para saber cuántos alumnos entran, necesito saber el ancho o largo para calcular cuántos bancos entran, 25 bancos. Cuestiones así, que son los atributos de un aula, que están ahí. Alumno, lo dijeron ahí en el chat, edad, cantidad de materia aprobada, etc. Es decir, cada entidad va a necesitar entonces los atributos. Bien. Es decir, ya vamos viendo cómo crear el diagrama. Lo primero que tenemos que crear es la entidad. De esa entidad
le vamos creando los atributos. Si yo vuelvo para atrás y le muestro de nuevo acá, ¿ven? Ahí están los atributos. Jugador, acá abajo, ¿qué tiene? Bueno, es número de jugador y fecha de nacimiento. Acá lo que más le interesa, lo que más le interesa registrar es el partido. Entonces, ¿qué tiene? El partido tiene más atributos, ¿ven? El estadio, equipo, campeonato, el juez de línea, ¿ven? Los goles por partido, el árbitro, resultado final, ¿ves? Siempre generalmente en los diagramas hay una entidad principal, que es la que nuclea la mayoría. Generalmente hay una o más entidades de nivel 1 que se llama, o principales. En este caso sería partido, ¿ven? Porque de partido salen todas las relaciones hacia la demás. Entonces acá partido sería la entidad primaria con sus atributos y las otras entidades serían secundarias, porque dependen del partido. Eso es lo que también tengo que detectar cuando armo una base de datos. ¿Cuál es mi entidad principal, la más importante? ¿Y cuáles son las secundarias que necesito para esa entidad principal? Bien, entonces vimos un ejemplo de entidad, el aula, otro ejemplo es el alumno. ¿Ya se aburrieron? Avísenme si están aburridos o aburridas. Bueno, seguimos un ratito más. Bien. Iñaki quiere probar laboratorio, por más que te haya copado, no te voy a probar así. Bien. Bueno. Ahí tenemos una tana total, Scandroglio. Antonella Scandroglio. Mentira que tenés ascendencia italiana. Bien, Otaei, María Pía, ¿cómo estás? Sofía. Bueno, seguimos. Sí. Bien. Entonces, los atributos. Bueno, esto es algo muy importante. Very important. Very important for the people. Bueno, vamos a llegar hasta ahí. Vamos a llegar hasta el caso de estudio. Bien. Very important. Clasificación de atributos. Entonces dijimos que la entidad tiene que tener atributos. Ahora, esos atributos entre sí tienen algunas diferencias. Estas son cosas que vamos a necesitar para crear el diagrama. Así que, por favor, después de terminar la clase, repásenlo, vean el video de nuevo, lean de nuevo el apunte y repasen esto que vimos porque son conceptos muy importantes. Entonces, dentro de los atributos, ven que ahí dice clasificación de atributos. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser, los atributos pueden ser identificadores, descriptivos y referenciales. Por ejemplo, descriptivos, la edad, el domicilio, si es colorado o colorada, no sé, descriptivo. Si ahí dijeron la altura, si es alto, bajo, si pesa 30 kilos, 120 kilos. Esos son descriptivos de la entidad. Ahí estoy hablando de descripciones de una persona. Referenciales, después vamos a ver, por ejemplo, de una persona, si trabaja, es un atributo referencial. Porque por ahí si trabaja, quizás me va a interesar saber dónde trabaja. ¿Se entienden? Entonces, si esa persona trabaja, quizás me interese saber dónde trabaja. Entonces voy a tener que hacer una relación con otra entidad que puede ser trabajo. Entonces esa entidad, esta relación hace referencia a dónde trabaja la persona. Más o menos esa es la idea. Y después tenemos los identificadores. Los identificadores son los que identifican de forma única a una persona y no hay dos personas. En este caso estoy hablando de personas. El ejemplo de persona. Y no hay dos personas que tengan el mismo identificador. Por ejemplo, para una persona que voy a censar, ¿cuál sería el identificador de esa persona?
¿El número de documento? Bien, el DNI. ¿Por qué? Porque ahí dice, ven abajo dice, uno o más atributos que identifican unequívocamente cada instancia de una entidad. Un atributo de identificador único si posee unicidad. En cualquier momento dado no existen dos instancias en el mismo valor de A. Ahí estamos hablando de acuerdan instancias, era lo que yo ingreso a la base de datos. Es decir, que un identificador tiene que ser único para que sea identificador dentro de una unidad, dentro de una entidad. En caso de la entidad persona, el identificador va a ser DNI. ¿O qué otro puede ser? A ver si hay alguno despeja. Huella digital. Sí, pero ahí estamos hablando de reconocimientos, como se dice, biometrales, ¿no? Biométrico, exacto. Reconocimiento, por ejemplo, si hay lo que dijo María Pía, bien, o Taegui. María Pía, es decir, yo tengo mi aplicación del home banking, del celular, y yo entro con la huella digital en la aplicación. O puede ser, no sé si Mercado Pago lo tiene, que pongo la huella digital y no necesito poner usuario y contraseña. Es un identificador biométrico. Sí, es verdad. Si el censo fuera 4.0, si el censo, igual lo de biométrico depende del celular, no de la aplicación. Bueno, sí, también de los dos. Porque puede ser un celular que no registre huella, pero depende de los dos. De la aplicación y del celular. Por ejemplo, si el censo fuera 4.0, con tecnología 4.0, vendría el censista con la tablet, yo pondría mi huella digital, pondría mi dedo, y automáticamente ahí le saldría al censista número de documento, mi edad, mi domicilio, cuántos hijos tengo, si tengo antecedentes penales, si me porté mal con los muchachos de la esquina y hicimos desastre. ¿Está bien? Todo eso se le cargaría en la tablet si tuviera datos, si tuviera 4G o sin 4G. Ese sería sería un censo tecnológicamente avanzado. Pero el ejemplo de la biometría es, yo me logueo del home banking con mi huella. Eso es biométrico. O no sé, puede ser que active mi computadora, mi computadora me reconozca mi cara y se active únicamente, se desbloquee con mi cara. Esos son datos biométricos. O hay aplicaciones que reconocen el rostro para ver si soy yo o Juanito Pérez. Entonces son datos biométricos. Sería un poco más avanzado eso. Si en un futuro se va a usar esos datos biométricos. Hoy en día nos queda el DNI. Pero aparte del DNI, ¿qué otro podemos usar? Sin volar por la huella digital ni nada. Por ejemplo, el QUIL o el QUIT, exacto, bien, ahí como dice Franco, son datos únicos de la persona. Yo sé que hay casos de que hubo DNI repetidos. No sé por qué, pero sé de casos de DNI repetidos. No sé si sean extranjeros o qué, pero hubo casos de dos personas con el mismo DNI. Bien, ahí Yamila dice que tiene DNI repetido. Sí, matrícula de autos, por ejemplo, sería un identificador de ¿qué? De auto. Porque la matrícula es única. Y a no ser que sea un auto gemelo o mellizo, como le dicen, no habría dos matrículas iguales. A no ser que sea de dudosa procedencia. Entonces ahí sí había un auto con otra matrícula. Matrícula profesional, exacto. Cuando Ivana Jara se reciba de abogada, va a tener una matrícula como abogada. O si estudian medicina, van a tener una matrícula como médico. Si ustedes son programadores y quieren trabajar para el Estado, van a tener que registrarse como proveedores del Estado.
Ese sería un identificador único del proveedor del Estado. Es un número de proveedor. En el caso del seguro, un identificador de siniestro. Es decir, cuando yo llamo al seguro y digo, me acaban de chocar el auto estacionado en este preciso momento, ahí automáticamente la empleada, que es otra entidad, la empleada tiene DNI, tiene un número de legajo, etcétera, etcétera. Yo soy un damnificado o un, no sé cómo le llaman a los seguros. Entonces llamo y automáticamente la empleada le asigna, o el sistema le asigna un número de siniestro. En ese caso, para una empresa aseguradora, la entidad principal sería el siniestro. ¿Por qué? Porque en base al siniestro se activa todo. La base de datos espera siniestros de un seguro. Entonces sería la entidad siniestro y de ahí sale damnificado, vehículo, no sé, el chapista que me lo va a arreglar, presupuesto, y ahí se empiezan a disparar un montón de relaciones, pero la disparadora es el siniestro. Y aparte de tener el seguro al día, que la cuota del seguro esté al día. Entonces, uno de esos atributos de la entidad tiene que ser identificador. En un aula va a ser el número de aula. Un docente va a tener un número de legajo y un DNI. ¿Qué más? Un auto va a tener una matrícula. Un taxista va a tener un número de registro de taxistas. El taxi va a tener un número de móvil. Y así. Dentro de todos esos atributos que vimos de una entidad, tenemos que elegir uno que sea identificador y que no haya dos registros iguales con el mismo. Si encontramos dos registros iguales con el mismo dato, ese no puede ser identificador. Entonces, acá en este ejemplo, tenemos una tabla entidad. Bien, entonces, en esa entidad tabla, fíjense, ¿a qué se parece esto? A ver si, esto que está acá, ¿a qué se parece? Alguien que haga trabajo de oficina. ¿A qué se parece eso? Bien. Bien. Fíjense que eso, es más, creo que la hice con una tabla de Excel. Saqué de ahí, seguramente de alumnos de algún lado, el ejemplo, o de algunos empleados de algún lado. Entonces, esto en sí es una tabla de Excel. Y fíjense, acá tengo la tabla de Excel, que puede ser en una hoja de Excel, los empleados, ¿y qué voy a tener? El DNI, el apellido, el nombre, la dirección, ciudad, bueno, provincia, si es de todo el país. ¿Qué más voy a tener? Teléfono, domicilio, y así le puedo empezar a meter atributos. Ahí pueden meter todos los atributos que se les ocurra de los empleados. Si está casado o casada, si es soltero o soltera. Bueno, empleados o empleadas, puede ser. Empleades, voy a ponerlo. Bien. Entonces, pero básicamente esto es una planilla de Excel. Si ustedes tienen una planilla de Excel de algo, por ejemplo, no sé, una planilla de Excel de las materias que están cursando. Ahí van a tener los horarios de cada materia, van a tener, no sé, si se puede regular, promocionar, van a tener eso también, y otras cuestiones. En este caso, los empleados, puedo abrir un Excel, pongo los nombres de las columnas, que van a ser los nombres de los atributos, y ahí cada fila es un registro que yo hago en la planilla de Excel y que es un registro en la base de datos. Yo ese mismo Excel, si ustedes arman una planilla de Excel, lo pueden exportar a la base de datos así como está. Es decir, si yo creé mi entidad y le puse DNI, apellido, nombre, dirección, ciudad y provincia, puedo exportar así como está el Excel a la base de datos y automáticamente se cargan los datos sin tener que estar yo cargando uno por uno los empleados y empleadas en este caso.
Bien, correo electrónico puede ser otro registro que necesite, otro atributo, observaciones, en este caso del empleado o la empleada. Es decir, un Excel es una entidad o una tabla de base de datos, así como está. Una hoja, es decir, un Excel que tenga todos los datos de un mismo tipo. No voy a tener un Excel, una planilla, materias, alumnos y docentes. No, ahí ya no lo puedo pasar. Tengo que tener por cada hoja de Excel datos lógicamente relacionados entre sí. En este caso son los empleados. Bien, entonces, los que han usado Excel alguna vez, eso es una entidad o una tabla. En la base de datos se llaman tablas, es decir, en el modelo son entidades, pero cuando la pasamos a la base de datos, ese modelo se llaman tablas. Por eso ahí arriba, fíjense, dice entidad, que se convierte en una tabla. Y si ustedes alguna vez usaron un Excel para cargar clientes, empleados, precios o lo que sea, eso es una tabla. Claro, cuando yo exporto, no va a ir el título acá. Esta fila no la voy a exportar. En este caso voy a exportar a partir de la segunda, donde tiene los nombres de los atributos. O depende cómo tengo configurada la base de datos. Bien, igual ya terminamos. Bueno, en la última, si quieren ir pensando, dice, caso de estudio. Bien, caso de estudio. Yo quiero que ustedes para la clase que viene vayan pensando. La clase que viene vamos a crear el modelo de entidad-relación de esto. Entonces quiero que lo vayan pensando. Probablemente hacemos otra clase el sábado, después le confirmo en la semana. Depende de cómo voy a andar de tiempo. Bueno, tienen que crear un modelo de entidad-relación, bueno, en este caso de entidad nomás, porque no vimos relaciones. Es un sistema de gestión de ventas y reservas de entradas para un complejo de cines. Y esto, es decir, tienen que crear la base de datos para un complejo de cine. Por ejemplo, el que ha habido en Buenos Aires, Cinemark, o OITS, los OITS. Acá no hay, en Chubut no hay complejos, hay un cine. O puede ser para los cines de Chubut, el de Comodoro, el de Madryn, el de Trelew, el de Rawson. Eso sí, si lo tomamos en conjunto puede ser un complejo de cine. Entonces, un complejo de cine está integrado por varios cines. Cada cine cuenta con una cantidad de salas. Aparte hay una programación de las películas con funciones en esas salas. No todas las salas tienen la misma capacidad. La programación es la que determina qué películas van a proyectarse y los horarios para cada función de cada una de esas salas, para todos los cines, y una entrada es válida únicamente para la fecha. Bueno, ustedes tienen que de todo eso, no le voy a pedir que armen base de datos porque recién estamos arrancando, así que, pero bueno, ahí ven, y ahí ya les doy una pista. Bien. Entonces, con toda esa información, ustedes tienen que tratar de identificar qué entidades tendría esa base de datos. Y de todas esas entidades, traten de identificar cuál sería la principal de todas esas entidades. No lo vamos a hacer ahora, es para que lo piensen, que lo piensen con la almohada. Fíjense en esto entonces, capturen la pantalla y vayan pensando para la próxima clase qué entidades tendría esta base de datos y qué atributos tendrían esas entidades y cuál sería la entidad principal. Y la clase que viene la vamos viendo de a una cuáles serían las entidades y cuál los atributos. Bueno, esto es un poquito más complejo de los ejemplos que les di hoy, pero es para que piensen, para que se rompan la cabeza y piensen entidades, atributos, y de todo eso
Y de todo eso, ¿cuál de esas entidades sería la principal? ¿Cuál piensan ustedes que sería la principal? Bien. Rómpanse el bocho de acá a la próxima clase. Les confirmo si tenemos otra clase el sábado o está Matías. Bueno, el sábado vemos si está Matías o estoy yo. Después lo hablo con Matías. Pero bueno, por ahí llegamos, hoy por hoy llegamos hasta acá. Le voy a estar subiendo a posteriori le voy a estar subiendo el video. Lo voy a parar ahora, así no